de la tarde, en este nuevo día, lunes 7 de marzo, con el programa Papás Profesionistas. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, este programa inició hace ya algunas semanas atrás. Sin embargo, teníamos un horario que no era muy conveniente porque, sobre todo por aquellos desfases de horario que hay en algunas ciudades del país. Nuestro horario que teníamos era de las 4 de la tarde, era un poco cansado, así que decidimos probar suerte en este nuevo horario y en este nuevo día. Nuestro programa se va a transmitir ahora los lunes de cada 15 días, como ya dije, de 5 en adelante. Muy buenas tardes a todos, aquellos que me están saludando por vía mensajes, bienvenidos. Están todos bienvenidos. Dado que hay algunas personas que no ubico, voy de nueva cuenta a comentar con ustedes brevemente que hace algunos años empecé a trabajar con niños como una labor social. Empecé de una manera un poco informal y le hemos ido dando forma a lo que hoy día es el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil. Es un centro donde acuden niños desde muy corta edad hasta aproximadamente los 14 años, 15, es decir, en la adolescencia, y tiene como misión, pues, elevar, el nombre lo dice, el nombre mismo del centro dice, elevar el intelecto y la creatividad en los niños, y sobre todo, tal y como hemos estado trabajando, niños que están en condiciones de pobreza extrema, en zonas marginadas. Hemos estado trabajando y con buenos resultados. Niños que empiezan a destacar, como en toda institución, hay niños se detecta el talento de manera inmediata y también se detectan aquellos niños que pues tienen problemas muy complejos que por el momento no podemos atender, pero la tendencia es que podamos ayudar a los niños con especialistas, con buenos psicólogos, buenos pedagogos y buenos psiquiatras. ¿Por qué? Porque hay niños que lamentablemente viven, aparte de estar en zonas marginadas, pues sabemos que la ignorancia en muchas veces de los padres conlleva a una educación a una situación no muy conveniente para los niños, y esto influye de manera directa hacia lo que es el aprendizaje, lo que es la educación. Hemos estado a lo largo de estos meses en que nace el programa Papás Profesionistas. Es una idea que se me ocurre porque precisamente es una comunicación que yo hago de papá a papá, pero invitamos a público en general, pero nos enfocamos básicamente dando consejos a papás profesionistas de algunos temas que cobran o que están cobrando mucha trascendencia, mucha importancia en estos momentos de la vida, en este pleno siglo XXI, situaciones que tienen que ver con la buena crianza de los niños, de los hijos, y ¿por qué no? Hay de repente algunos tips, algunos consejos prácticos, insisto, de papá profesionista hacia un papá profesionista.
por qué digo esto y por qué aclaro esto? Porque he estudiado algunos casos, he estudiado temas que tienen que ver con la niñez. Aquí los hemos compartido y, sin embargo, debemos dejar bien claros que no somos los verdaderos especialistas, somos simplemente transmisores de algunos conocimientos que por la práctica que hemos tenido en el Centro Mexicano de Desarrollo y por la práctica misma de ser padres, bueno, pues nos sentimos capaces de transmitirles a todos ustedes algunos consejos que pueden servirles. Y bueno, pues ya habíamos hablado temas como lo que es el bullying, lo que es la drogadicción, lo que algunos temas que decíamos de verdadera importancia. Ojalá que tengan la oportunidad de buscar en el YouTube, así tal como suena, busquen en el buscador válgase la redundancia, en el buscador de YouTube, los videos de las otras participaciones y vienen como papás profesionistas. El día de hoy vamos a tocar un tema también muy interesante que tiene que ver con la educación de los niños, pero ahora haciendo énfasis en que pues estamos avanzando a pasos vertiginosos, es decir, el estudio de científicos cada día es más avanzado y lo ponen a disposición de la educación. En este caso, están estudiando un órgano muy particular de nuestro cuerpo que se encuentra en nuestra cabeza y que le llamamos cerebro. Este órgano vital, el cerebro, tiene infinidad de funciones más allá de la que hace algunos años pensábamos que se tenían. En primer lugar, por ahí se decía que el cerebro se dividía en dos partes principales, lo que es el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y que cada hemisferio tenía su tarea o su función especial. Hoy, las investigaciones van más allá de esta simple clasificación y han encontrado una cantidad importante de información que, como lo he dicho, lo están poniendo a disposición de los pedagogos, a disposición de los psicólogos y a disposición de psiquiatras y todos los que tengan que ver, neurólogos, y todos aquellos que tengan que ver con los estudios relacionados a la educación. Pues bien, este órgano, ya decíamos, denominado cerebro, hasta hace poco también se creía que era una masa, pues que hemos tenido por ahí oportunidad de ver un esqueleto, de ver un cuerpo. Hemos visto ya, o bien en las clases de biología, por ahí ya vimos más o menos cómo está la conformación del cerebro. Decíamos dos hemisferios, pero también tiene otras partes importantes. Y se rompe por ahí un mito, una cuestión verdaderamente trascendente en el estudio de este órgano. Se rompe el mito de que el cerebro era una masa que no se expandía, era una masa que era totalmente, bueno, no inerte, sino que era una masa que no tenía mayor función que la de retener la información, de guardar la información. Y hoy vemos que los científicos han descubierto que es, por el contrario, una masa que puede ser moldeada, que puede ser cambiada, que puede
ser expandida y sobre todo por su composición. Si bien es cierto que no se expande en cuanto a tamaño, sino seríamos seres sin forma, seres amorfos, sino que a lo que me estoy refiriendo es a la cantidad de conducciones neurológicas que tiene las células más pequeñas que tiene el cerebro, llamadas neuronas. Estas neuronas se comunican entre sí y con ciertos estímulos externos se pueden expander o se pueden contraer. Y esto es un descubrimiento que no tiene par y es un descubrimiento que viene a reformar, debe reformar a la educación a nivel mundial, pero sobre todo y muy particularmente, pues se debe aprovechar aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos estos descubrimientos se han visto que más se estimula el cerebro, las neuronas hacen un sinfín de conexiones llamadas conexiones neurológicas, y esto nos permite, entre otras, tener hijos que vamos a llamarles hijos más inteligentes. Por ahí, la semana pasada, un colega de Oaxaca amablemente me comparte una felicidad para él porque sus hijos aprobaron con muy buenas calificaciones el tradicional examen, como lo quieran llamar, de coeficiente intelectual. Alguna vez, ojalá que alguno de ustedes ya se haya hecho ese examen, ese TEX, y sepan que cómo es la valoración de dicho examen. Aquellos que rondan, es un examen que tiene 134, desconozco el porqué del número, pero es un número que tiene 134 puntos, vamos a decir, y aquella persona, aquel niño que esté, o adulto que esté de 130 hasta los 134 puntos, es una persona que hoy día se le conoce como una persona superdotada, es decir, que tiene una inteligencia muy por encima a la media. Y por contra, aquellos que tienen o que rondan su puntaje alrededor de los 80 puntos, es un niño o un adulto que ronda en la etapa de cierto retraso. Así que en ese inter de 80 hacia arriba, ya, pues ahí se clasifica el nivel de inteligencia. Pero es un test que ha servido durante muchos años. Fue hecho ya casi, este test ya tenemos con él ya casi alrededor de un siglo. Ha sido bien aceptado, es algo que haya estado ahí en sirviéndole a los psicólogos para clasificar a los niños. Porque por ahí también ya lo tocamos, el trastorno de déficit de atención. Muchas veces, y sobre todo en México, los niños, más bien los papás, los niños se comportan de una manera, pero los papás no saben qué le pasa a sus hijos. Lo primero, y ni los padres, ni los educadores, y lo primero que se les ocurre a los educadores, porque son los que pues de alguna manera no quieren tratar con los niños, es decir que el niño está con déficit de atención, que se distrae, que es muy latoso, pero ¿qué resulta cuando los llevan? La sorpresa es que cuando los llevan a un centro de atención, se percatan que el niño
lejos de tener déficit de atención, por contra, tienen nada más ni nada menos que una inteligencia superior a la media, una inteligencia alta o muy alta, y pues hay que saber encaminar a esos niños. En México existen pocos centros donde, de hecho yo nada más conozco uno, donde se le da cabida a los niños superdotados porque se comportan de una manera muy particular. Por ahí el primer niño superdotado que fue ya captado por los medios, que ya captó, que pudo ser ya atendido, porque esta es una situación un poco difícil, porque en primer lugar, para llegar a ese punto, en una etapa donde no hay recursos para hacer un examen de coeficiente intelectual, pues imagínense ustedes el no saber qué le pasa a mi hijo, saber que fue mal diagnosticado por una educadora, o una educadora o educador, un maestro o maestra, que lo primero que se le vino en mente fue que el niño puede tener déficit de atención. Y aquí, platicando de este caso, hay un centro de atención de talentos que nada menos que presidido por un doctor en psicología, que el grado en psicología lo obtuvo por ahí alrededor de los 13 o 14 años, y hoy este muchacho, porque es todavía bastante joven, el doctor Almazán tendrá por ahí alrededor de 22, 23 años, pero no es el único caso en su familia. En su familia, recientemente, a finales del año pasado, se acaba de titular de psicóloga una de sus hermanas más pequeñas, con tan solo 13 años. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Bueno, porque precisamente tienen un cerebro lo suficientemente sano, inclusive vienen con situaciones ligadas a los genes, con situaciones ligadas a otro tipo de situaciones, y en muchos países, pues bueno, ya se sabía de vamos a decir, buen padecimiento, por decirle de alguna manera, porque es algo al cual se le puede sacar mucho provecho. Estos niños, ahora este jovencito, pues ya preocupado precisamente por tener un centro que atienda y entienda a los niños, bueno, pues creó su centro de atención de talento. Y bueno, pues la última buena noticia es que en estos últimos días, de lo que va del mes de marzo, la semana pasada en concreto, acaba de abrir sucursal en el estado de Jalisco, concretamente en la ciudad de Guadalajara. Ya hay un centro de atención para estos niños superdotados. Pero bueno, aquí les estoy comentando casos muy especiales donde se supo guiar a los niños, donde se le hicieron una serie de exámenes y llegaron a esa conclusión de que son niños superdotados. Pero aquí la cuestión es estudiar la neurociencia, las neurociencias, es decir, estudiar todo lo que tiene que ver. Nuestro tema principal precisamente el día de hoy es estudiar, no nosotros, sino especialistas están estudiando lo que tiene que ver con el cerebro, los nuevos descubrimientos, todo lo que va pasando alrededor del cerebro, y que, como decíamos, lo están poniendo al alcance de estas nuevas, de estas materias que tienen que ver con el aprendizaje, como es la psicología, pedagogía, entre otras. Estas nuevas investigaciones pues han sido
pues algunas de bastante éxito. Una de las más representativas es que, como decíamos, se acaba el mito de que el cerebro es una masa que no se expande. Y se ha comprobado científicamente, porque aquí hay que resaltar que con el uso de tecnologías se han hecho estudios con, con la ayuda de maquinaria, con la ayuda de grandes aparatos de precisión. Se han hecho encefalogramas para ver cuál es el comportamiento de los niños en un estado de alegría, en un estado de tristeza, cómo se comporta el cerebro. Y bueno, el cerebro es totalmente con lo que se llama plasticidad, es decir, se contrae o se expande sin cambiar de peso. Es conveniente hablar que nuestro cerebro pues está en lo que es la cabeza, como todos sabemos. Todo lo que concierne a él pesa alrededor de 1,4 kg, y ya dejando solo al cerebro, en realidad esa masa pesa alrededor de 1,2 kg, independientemente del tamaño de la persona. Aquí no hay distingos en cuanto a que es chaparrito y tiene un cerebro más pequeño, o porque es de una altura mayor tiene un cerebro pues más desarrollado en cuanto a tamaño. Aquí es generalizado, podemos decir, que es un peso estándar en los hombres de 1,2 kg y en las mujeres 1,100 g. Bueno, pues aquí siguiendo con nuestro invitado del día de hoy, que es el estudio del cerebro, pues les diré que también en el cerebro, pues dentro de lo que dentro de las muchas teorías que se han descubierto y que se han aportado a esta parte a esta parte del saber, bueno, pues también están los diversos tipos de inteligencia. Yo me baso mucho en un autor que ha estudiado bastante el cerebro, el señor Gardner, y él dice que hay 9 tipos de inteligencias, y estos 9 tipos de inteligencias, bueno, pues las pone a disposición de los educadores, porque en razón de las inteligencias habrá que responder con el método de enseñanza. Es decir, si, por ejemplo, tengo una inteligencia lo suficientemente ligado a una cuestión naturalista, como lo señalan por acá esta parte del estudio, o si es kinestésica, o si es musical, es la forma en que también puedo responder al niño. Es decir, en síntesis, si un educador tiene en un salón de clases 20, 25 alumnos, tiene 25 personas totalmente diferentes. Es decir, aquí tiene que llegar el momento de hacer un tipo de enseñanza de manera personalizada, por decirlo de alguna manera. Sabemos que es un poco difícil porque esto implica una total inversión de muchos miles de pesos, y no se habla todavía de esto en ninguna parte del mundo, salvo en escuelas
privadas donde hay pocos alumnos y donde ya están incorporando precisamente el que hay diversidad de inteligencias. Bueno, hay 9, hasta ahorita clasificadas en 9 inteligencias, y se llama a se estudia dentro de lo que son las inteligencias múltiples. Es decir, que una persona, un niño en lo particular, puede tener una diversidad y puede desarrollársele una inteligencia más que la otra, pero son todas complementarias, no pueden estar aisladas, solo que aquí lo que significa es que puede ser preponderantemente una sobre la otra, es decir, de las 9 que se hablan, puede ser preponderante, decíamos, una sobre el resto. Es decir, un niño puede ser lo suficientemente listo porque tiene un sentido de la escucha, desarrollada la parte lingüística, la parte visual, espacial. Es decir, todas estas clasificaciones pues dan una descripción de cómo debe tratarse a cada niño en lo particular. Decíamos, este señor Howard Gardner hace una separación de la inteligencia en 9 tipos. Hay algunos otros autores que la señalan en 7, pero bueno, lo que sí es importante es que son, hasta este momento, pues vamos a decir que son diversas las inteligencias, y es en concreto, pues es ahí donde el conocer esto nosotros como padres, pues es también identificar al niño junto con los especialistas cómo podemos enseñarle de la mejor manera. A lo mejor el niño se aburre porque no le gusta hablar, no desarrolla o no tiene totalmente desarrollada la parte de la inteligencia lingüística, pero sí le gusta ver, tocar, le gusta hacer otro tipo de dinámicas, y bueno, esto ayudará a comprender mejor a nuestros hijos y por consecuencia a tener mejores adultos. Aquí hay una situación importante también aquí hay una situación también muy importante. Los niños, la parte del desarrollo de su cerebro en cuanto a su capacidad de inteligencia se refiere, bueno, pues se está llegando a la conclusión que el cerebro se termina de formar alrededor de los 10 años. Sabemos hoy día que hay billones y billones de neuronas, hay infinidad de reacciones que ocurren al interior del cerebro, interior de conexiones que tienen que ver con un sinfín de situaciones que van relacionadas con la situación del cerebro, que es decir, normalmente vemos que los niños desarrollan inteligencia hoy día de una manera espectacular, pero hablar de neurociencia no se refiere a que los niños se conviertan en científicos, sino que por el contrario, lo que estamos diciendo, la importancia de la ciencia del cerebro se ponga a disposición para que los niños
aprendan cómo es el tipo de educación, más bien los padres y los educadores aprendan qué tipo de educación se va a dar a los hijos. Aquí, antes de continuar, voy a leer lo que dice Ángel Martínez de Querétaro, un poquito hablando de la plasticidad cerebral, que decíamos que es uno de los descubrimientos más recientes. Se termina, decíamos, el mito en donde decíamos que nuestro cerebro era una masa que no se expandía, sino que se conservaba en su estado normal. Aquí dice Ángel Martínez, la plasticidad cerebral es un resultante de haber ejercitado o dinamizado las partes del pensar y las facultades de nuestro cerebro. Es dinámica, es ejercicio cerebral, no solo en concreto, sino en la parte subjetiva del desarrollo social o humano, que no lo hemos logrado como especie, por eso tenemos este colapso social. Voy a tratar de entender un poco lo que está diciendo Ángel, es algo verdaderamente interesante. Él dice, y tiene mucha razón al decir, precisamente estamos tratando de transmitirles a ustedes que estos conocimientos de la ciencia del cerebro, por decirlo de alguna manera, neurociencia, porque tiene que ver con el cerebro y todo lo que está alrededor del mismo, o adentro del mismo, para ser más precisos. Lamentablemente, sí, en esta parte le damos toda la razón a Ángel, en el sentido de que lamentablemente el cerebro o el niño va a ser más inteligente si se le pone a hacer dinámicas, es decir, a ejercitar el cerebro. Por ahí ustedes ya han de haber escuchado el término de gimnasia cerebral. Muchos, ya se ha escrito también ya mucho sobre el tema, pero por ahí es también un tema relativamente reciente. Esto de gimnasia cerebral precisamente es el poder ejercitar nuestro cerebro, porque de lo contrario, y sobre todo aquí vamos a dividirlo en los niños, pues es precisamente para que se les desarrolle y llegue a su tamaño normal, pero con una cantidad de información que les va a servir para la vida futura. Y por otra parte, la gimnasia cerebral la hemos escuchado que le es aplicable también a los adultos cuando se dice que uno como adulto tiene uno que practicar la gimnasia cerebral, porque de lo contrario es un órgano, el cerebro es un órgano que si no se ejercita, se atrofia, y es donde aparecen las enfermedades que hoy todavía no le han encontrado una cura total, es una cura total. Por ejemplo, lo que se refiere al Alzheimer, sabemos que allí está, pero no se sabe todavía con precisión cómo combatirlo. Decíamos, se recomienda que para estar en este tipo de caer en ese tipo de situaciones como adultos, se recomienda ejercitar el cerebro. De ahí que nos hemos encontrado que nosotros como profesionistas, el estar en contacto con las computadoras, hacer muchas cosas ya de manera manual, pues esto significa que nuestro cerebro no lo estemos ejercitando como se debe. Aquí la respuesta de muchos científicos y respuestas de muchos que hacen programas para vender es pues sacar algunas herramientas para decir ejercita tu cerebro, algunos tips matemáticos, unos que tienen que ver con lógica, otros que tienen que ver con esta capacidad de seguimiento. En fin, hay un sinfín de programas
para ejercitar nuestro cerebro. Por ahí yo recomendaría uno, tal y como suena, se llama Lumosity, con S y con Y al último, Lumosity. Está bastante divertido y además viene programado para ver a qué horas nos toca nuestra sesión de gimnasia cerebral. Y bueno, decíamos, lamentablemente, todos estos estudios, pues están a nivel, muchos ya aterrizados, pero muchos otros están a nivel experimental, aquellos que tienen que ver con la neurociencia, pero sobre todo hablando de aquellos que ya están verdaderamente comprobados, pues lamentablemente lo que está pasando es que no están siendo incluidos en los programas de estudio. Hay muchos educadores que lamentablemente pues tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera ligada a la enseñanza, estudiar el magisterio o pedagogía o bien estudiar psicología, pero la estudiaron en una etapa donde no se enseñaban, no se interesaban por estudiar lo que tiene que ver, lo que está ligado al cerebro. Hay libros que señalan que definitivamente los educadores deben de entrar a este mundo fantástico de la neuroeducación. Los padres debemos entrar a este mundo de la neuroeducación, porque solamente así vamos a comprender de una manera más eficaz, de una manera más segura, el cómo van a aprender nuestros hijos, sobre todo, decíamos, aquellos que están en esa etapa desde el año y hasta los 10, en donde se está moldeando apenas el cerebro. Muchos dicen, ¿a qué edad es oportuno empezar a dar las primeras lecciones a los niños? Y bueno, sabemos que hay escuelas que se han abierto donde el principal atractivo es el educar a los niños desde una edad temprana, donde van a desarrollar ciertos talentos, donde van a mejorar su capacidad motriz, donde van a aprender muchas cosas y pues les han dado en llamar a este tipo de técnicas como pues estudios de primer nivel, de primera instancia. Pero decíamos, ¿a qué edad es oportuno? Bueno, pues los libros que yo he consultado llegan a la siguiente conclusión, que hay que estimular al niño, esa es la palabra correcta que usan los centros educativos, estimulación temprana. Bueno, hablar es de estimular al niño desde el vientre materno. Ya sabemos, por ahí, por pláticas de amigos, ya sabemos y está íntimamente ligado por ahí que el ponerle música al feto, que el papá hable muy cerca del feto, trae como consecuencia que el niño responda a ciertos estímulos y que empiece a reconocer voces más allá de esa convivencia que por naturaleza el niño, cuando está todavía en el vientre materno, tiende a tener, decíamos, por naturaleza con la madre.
la madre y el niño durante ese proceso de embarazo tienen una comunicación muy especial. Bueno, ahí se recomienda que los padres se acerquen a ese proceso de embarazo y que se empiece a estimular al niño de otra manera, en el sentido de platicar, de escuchar música y de escuchar música que normalmente aquí lo que se recomienda es escuchar música tranquila, música que, que la más especial, la más recomendable es la música denominada música clásica. Y qué mejor, dentro de esa música clásica, según algunos libros también consultados, hay dos grandes autores a los que se le debe de tener cierta consideración en esto de la estimulación temprana de los niños. Me refiero a Ludwig van Beethoven y a Mozart. Son personas, en el caso de Mozart, recordemos, quienes sabemos por la biografía de Mozart, que Mozart fue considerado un niño genio porque a la edad de 5 años compuso su primera sinfonía. Es algo único quizás en la historia, pero por ahí vemos que tiene un repertorio, tanto Beethoven como Mozart tienen un repertorio bastante amplio y bueno, pues podemos de alguna manera acercar al futuro bebé con estos grandes músicos de todos los tiempos. ¿En vías de qué? En vías de estimulación temprana, en vías de que el cerebro vaya formándose desde el vientre materno. Por ahí veía también en uno de los tantos libros consultados que al nacer el bebé, bueno, en determinada época de estar en el vientre materno, el bebé tiene ya una cantidad de conexiones neurológicas porque ya tiene una cantidad suficiente de neuronas. Las neuronas, se habla de que son billones y billones de ellas y van apareciendo a lo largo de los años. Esto quiere decir que de 0 a 1 año se tiene determinados números de neuronas, billones de neuronas, y así sucesivamente hasta la edad decíamos, aproximadamente de los 10 años en que dejan de tener, y luego ya viene el efecto contrario, empiezan a morir una cantidad importante de neuronas, y aquí, bueno, pues es precisamente donde también entra una parte de nuestra experiencia. Hoy día también los adultos podemos mantenernos activos en cuestión neurológica, mantener activo nuestro cerebro para evitar que se vayan que se vayan muriendo las neuronas al final de cuentas, en un franco deterioro. Bueno, ¿qué pasa? Aquí Ángel vuelve a tener mucha razón, dice antes leyendo a Angélica, dice una estimulación prenatal se sugiere desde el segundo trimestre de embarazo. Es decir, si dividimos el embarazo en tres trimestres, a partir del 6º mes estaríamos hablando que el bebé ya está totalmente formado, que ya tiene ya está totalmente conformado y por lo tanto su cerebro empieza a responder a ciertos estímulos, en este caso desde el exterior. ¿Por qué? Porque todavía viene en esta
está dentro del vientre materno y ya sabemos que es en este líquido, por el momento se me escapa el nombre, pero ahí está, ya empieza a escuchar, ya empieza a identificar la voz, decíamos, de mamá. ¿Por qué? Porque mamá desde un principio empezó a hablar con el bebé. Y bueno, algo que también decíamos, Ángel tiene mucha razón, porque precisamente todo esto se va a dar en esa etapa prenatal, vamos a decir, se va a dar de manera normal, va a surtir efectos la estimulación temprana si la mamá está, si hay un ambiente saludable, si la mamá está en un ambiente donde pueda estar en cierta tranquilidad, que hay un entorno saludable. Y bueno, pues vemos que si la madre tiene un entorno saludable, no hay estrés, no hay nada que venga a trastornar esta tranquilidad, bueno, pues esta tranquilidad le será transmitida al, al bebé y bueno, pues ahí nacerá un bebé lo bastantemente sano. Y luego, pues decíamos, ya una vez que nazca, empezarán las primeras lecciones para ir modelando su cerebro a lo que se requiere en el presente siglo, porque aquí es precisamente de lo que se trata, es que si ya se están se están haciendo descubrimientos importantes en torno al cerebro, bueno, pues hay que aprovechar esos descubrimientos para hacer niños más inteligentes. No se trata, algo que sí debe de quedar lo suficientemente claro también, es que no se trata tener en casa niños superdotados. Lo que se trata es hacer de los niños niños inteligentes, niños con una capacidad de raciocinio que esté en, pues un poquito arriba de lo que va a ser, de lo que es y va a ser seguramente en los años que vienen la media, vamos a decir en este caso, la media nacional. También esta situación, pues nosotros en el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad la compartimos. Nuestro propósito no es crear niños superdotados. Lo que queremos es niños bien encausados, niños con un intelecto por encima de la media nacional y esto el intelecto desarrollado da paso a una creatividad pues en un ambiente sano, en un ambiente donde se le están enseñando al niño los valores o el principal, la importancia de la educación, pues el niño debe si responde a ese estímulo, el niño tenderá a ser una persona que va a tener un grado de educación superior a la media nacional, va a tener un grado de cultura por encima de esa media nacional y por lo tanto será un niño con creatividad y posteriormente será un adulto que trayendo ya esa creatividad dentro, pues va a ser un adulto que va a poder innovar en el campo de trabajo que le llegue a tocar o que finalmente escoja. Se trata de lo que se trata aquí, estimados papás, no es hacer niños genios. Descartemos esa idea, saquemos de nuestra mente que en este momento yo me pasé esta hora hablando de niños genio, no, simplemente es decir que estamos tratando de hacerles llegar un tipo de conocimiento donde va a beneficiar de mejor manera la evolución de la inteligencia de sus niños, que va a permitir tener niños
decíamos, con una inteligencia superior a la media nacional. Por algo pasó en las escuelas, quizás en los últimos 30 años, muchos lo padecen. Hoy hay muchos niños, quiero decir jovencitos, adolescentes, de los llamados ninis, que no estudian ni trabajan porque no se les enseñó desde casa el valor de la educación. No hay más culpables que nosotros mismos como padres, que pusimos nuestro grano de arena para que nuestros hijos estuvieran sin una visión de futuro. Precisamente el nombre del programa lo tomé porque somos papás profesionistas, muchos de nosotros ejercemos la misma profesión, somos contadores o abogados ligados al mundo fiscal, y bueno, yo decía, eso nos da pauta para podernos entender y decir que son situaciones muy, muy parecidas. ¿Cuántos de nosotros no trabajamos de manera extenuante? Varios de los que están aquí, invitados, que están haciendo el favor de su atención, que me favorecen con estarme escuchando, más de alguno pasó trabajando este fin de semana, entiéndase sábado, domingo, con el asunto del envío de la contabilidad electrónica de nuestros clientes. Más de alguno de los que está aquí se enfrentó a eso. ¿Qué pasa? Que luego viene, puede ser nuestra carrera, y bueno, vamos a hablar de ella porque es la que conocemos, pero también hay otras carreras y el mundo moderno en las grandes ciudades, eso es lo que se vive actualmente. Los niños son creados por terceras personas, son educados por terceras personas que pueden ser familiares allegados, como puede ser la abuela, el abuelo, el tío o la tía, o bien son niños que son condenados a estar en centros escolares desde muy temprana hora hasta muy entrada la tarde. Y hay niños que se van frustrando porque que no llegan a tiempo los padres por ellos, porque tuvieron una cita de trabajo de último momento, salieron un poco a destiempo, el tránsito de las ciudades, lo que siempre pasa, miles de situaciones, y el niño está ya desesperado en su centro escolar porque ya estuvo más de lo debido. Se recomienda, sí, hay planes para establecer escuelas de tiempo completo, pero son escuelas que se entiende por tiempo completo por ahí de las 3, 4 de la tarde, donde el niño ya va a salir en escuelas públicas, sobre todo es el plan donde va a poder tener acceso a otro tipo de conocimientos. Pero aquí decíamos que lamentablemente en este mundo que nos toca vivir, pues muchos niños están condenados a este tipo de situaciones. Yo leía por ahí algo muy, muy importante. De repente se nos pasa la vida queriendo tener cosas materiales. Tanto papá, mamá trabajan. Papá y mamá se han propuesto, a veces con conocimiento de causa, empiezan a hacer planes desde los primeros años de matrimonio y dicen vamos a tener un número determinado de hijos, pero queremos que nuestros hijos vengan y que estén con una comodidad que nosotros no pudimos tener. Así que vamos a procurar
hacer nuestros ahorros y el día menos esperado podemos ya sea comprar la casa o bien dar el enganche para la hipoteca. Y con la hipoteca pues nos embarcamos, en ese segundo caso que es la hipoteca, nos embarcamos porque tenemos que dar cumplimiento a un pago durante un determinado número de años, pero ya tenemos nuestra casa y tenemos que trabajar los dos y vamos a dejar encargados a nuestros hijos, ya sea con los abuelos o ya sea en un centro escolar, porque tenemos nuestra primera gran necesidad, nuestra gran tarea de pagar puntualmente nuestra casa, porque de lo contrario sabemos que vienen problemas de índole judicial. Segundo paso es que esas grandes ciudades se han expandido, que las oportunidades de casas, de la casa de mis sueños, la casa que más me gusta, con determinado espacio, pues ya las están haciendo fuera de lo que son los centros de las grandes urbes, y bueno, pues las hacen alrededor de en la zona conurbada, y bueno, ya tenemos la casa, pero ahora tenemos que ir por el automóvil porque tenemos que trasladarnos, tenemos que pasar a dejar a los niños, pasar a dejar a la esposa, o bien nos embarcamos con dos automóviles porque estamos cada quien rumbos diferentes. Entonces uno de los padres se encarga de pasar a dejar a los hijos, ya decíamos, con el abuelo, con los abuelos o con el centro escolar, y nos vemos hasta la noche. Y así es todos los días, de lunes a viernes. Y cuando nos interiorizamos con los niños, pues muy pocas veces. Y ahí viene otra serie de consecuencias. Los papás llegan cansados, llegan estresados y todavía tienen que hacer tareas con los hijos. Y todo en vías de tener. ¿Por qué hemos invertido la fórmula? Primero tenemos, luego hacemos y luego somos. Cuando en realidad debería de pensar de una manera diferente, formar a los hijos, como aquellos viejos patrones con los que se manejaban los antiguos hogares mexicanos. Y no solamente en México, sino en otros países, ¿se acuerdan? Donde los roles estaban bien definidos. El rol de mamá era el hogar, el rol del papá era trabajar, y bueno, ese rol que permitía tener pues todavía algo que en aquellos años se le llamaba familia. Hoy pues son familias modernas, ya decíamos el por qué, o nos imaginamos que muchas veces está dado por eso, que son las condiciones del entorno las que nos van haciendo estar cada día más alejados de nuestros hijos. Y bueno, pues aquí de lo que se trata en nuestras charlas es hablar de las problemáticas que se van sucediendo a lo largo de todos estos tiempos, cómo va cambiando la forma de aprender. Muchos niños, aquí como se muestra en nuestra lámina de la presentación, muchos niños van conociendo cosas muy, muy importantes. El acceso a Internet, llega un sinfín de información, pero ya está dando lugar a un síndrome que muy seguramente se le va a llamar más tarde que temprano como el síndrome de la información nociva o síndrome de información tóxica. ¿Por qué? Porque es tan vasta la información. Recuerden ustedes
que se llama información a todo lo que se encuentra en los medios de comunicación, sean estos escritos, sean las redes sociales, todo eso es información. No pasa a ser conocimiento hasta en tanto no entra a nuestro cerebro y se procesa y se llega a una conclusión de lo que entra en forma en esta temática de información. Hasta entonces, hasta que se llegue al análisis de lo que estamos viendo, es cuando se convierte realmente en información. De ahí que mi sugerencia, papás profesionistas, es que veamos, dediquemos mayor tiempo a nuestros hijos, tratemos de cambiar este modelo en el que hemos caído, quizás por, ya decíamos, por el entorno. De repente hay factores externos, como puede decir, mira, viejo, ya vamos a cambiar de carro porque vamos a cambiar de carro, vamos a cambiar de casa porque los vecinos se van a ir a un fraccionamiento más grande, los vecinos van a comprar una camioneta de último o de mejor modelo, etcétera, y vamos comprando, vamos adquiriendo cosas, pero vamos dejando a un lado a nuestros hijos, y nuestros hijos son el futuro de nuestra familia y son el futuro de esta nación. No los descuidemos, tenemos que seguir educándolos con lo nuevo que va apareciendo, pero también con aquellas viejas fórmulas que dieron excelentes resultados. Estimados amigos, hay mucha información respecto a cómo crear hijos pues con mayor responsabilidad, cómo crear hijos inteligentes, que ya decimos, con conocimientos. ¿Qué pasa? Por ahí les puedo platicar de mi experiencia. Hay niños que ya están dejando de ser niños, que son adolescentes, que ya están en secundaria y que no pueden leer un párrafo completo sin equivocarse, porque no se les ha inculcado el valor de la lectura en voz alta, no se les ha inculcado el leer y leer, es el tener el hábito de la lectura, entre otros. Vemos niños que con tal de que no molesten, pues nosotros como padres, en ese contexto que les comento, pues les compramos el teléfono de última generación, el más moderno, y eso no conlleva necesariamente a que vayan a ser niños responsables o niños inteligentes. Por el contrario, pueden allegarse de información, como ya decíamos, tóxica o nociva y que pueda ser perjudicial para el resto de sus vidas. Los invito, papás profesionistas, colegas, amigos de otras profesiones, amas de casas, si están aquí escuchándome, los invito a que sigan sintonizándome cada 15 días en este espacio que amablemente la Asociación Nacional de Fiscalistas.net le brinda al Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil. Hasta la próxima y muchas gracias por el favor de su atención.